¿Qué tal? Un buen día para todos. Es un honor poder saludarle desde este lugar. Para nosotros como pastores es un honor poder compartir con ustedes en este momento una palabra poderosa que viene para cada uno de nosotros. Y la verdad que nosotros creemos en un Dios maravilloso, en un Dios poderoso, en un Dios que puede hacer tantas cosas en medio de cualquier situación que estemos pasando. Así que vamos a orar. A través de este medio nosotros vamos a enviar esa palabra con poder para cada uno de ustedes. Así es que vamos a orar esta tarde. Si usted de la manera que pueda orar conmigo, lo puede hacer. Y en el nombre de Jesús, el Señor va a tocar nuestros corazones. Dios, esta tarde te damos gracias por permitirnos este maravilloso momento y poder compartir esta palabra, Señor, esta palabra que viene para redarguir nuestras vidas, para ministrar nuestros corazones y para alentarnos, Padre, en estos momentos difíciles de la vida, pero que tú tienes el control en todo, papá. En el nombre de Jesús, toca los corazones, ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece, Padre. Amén. Amén. Pues esperamos que a través de esta palabra que hoy vamos a darle, que el Señor ha puesto en nuestros corazones, sus vidas sean bendecidas, sean traídas a otro nivel. Y de verdad que deseamos eso. En el video anterior nosotros hablábamos acerca de Dios el Padre. Y de verdad ese mensaje más que a ustedes quizás me tocó mi corazón, porque al uno pensar en que Dios no solamente es Dios, sino que es papá, y Él como Padre nos ve. Me encanta una frase que dice el Papa Francisco. No es que comparta con él todo, pero sí comparto esa frase que dice: Dios nos ama con amor de Padre. Y de verdad que eso es así, en la Biblia sí lo dice. Y así es, Dios nos ama con ese amor extraordinario. Y no es ajeno a las situaciones adversas. Dios siempre tiene una respuesta para los momentos de crisis. Siempre. Y la respuesta es la misma. La respuesta de Dios para los momentos de crisis es: en el cielo hay un trono y está ocupado. O sea, Él está en ese momento. Nosotros sabemos de un pasaje en la Biblia, en el libro de Isaías. Isaías recibió esa respuesta de parte de Dios cuando en el momento que murió el rey Usías. Porque Usías gobernó a Judá por 52 años. Y había mantenido a los enemigos afuera, o sea, al margen. Había provisto a la nación una paz relativa, o sea, no habían guerras entre sus vecinos, pero de pronto un día Usías murió. Y ahí fue donde Isaías no sabía qué hacer. Ahora, ¿qué va a pasar con la nación? ¿Qué va a pasar con Judá? Ahí fue cuando Dios vino y se reveló. Le reveló a Isaías su voluntad. Y es ahí donde Dios viene y le hace saber que en el cielo hay un trono y está ocupado. ¿Verdad? Y por eso desde que Dios viene y le revela, no solamente le dice eso, sino que le revela su poder divino. Porque Dios es grande, es maravilloso. Y en el capítulo 1, miren lo que dice la Biblia. Dice, capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, le está dando una revelación. Cuando estamos en momentos de crisis, Dios no va a hacer desaparecer el problema. Porque cuando vino la crisis para Isaías, Dios no hizo desaparecer el problema.
Dios lo que hizo fue revelarle a Isaías su poder divino y también su presencia. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, para Él no hay nada imposible. Todo se puede solucionar, todo se va a solucionar. Y cuando está su presencia, cuando Dios está con nosotros y nosotros vamos y nos refugiamos bajo sus alas, entonces nada podrá afectarnos. Si nos hace falta algo, nos va a proveer. Si tenemos algún dolor, Él va a sanar nuestros dolores. Él va a sanar nuestras enfermedades. Si estamos pasando por situaciones difíciles económicamente, Él va a hacer la provisión de una manera extraordinaria. Amén. Si estamos pasando por problemas de relaciones, ya sean estas relaciones de pareja o relaciones con los hijos o con los amigos, con alguien, Dios va a hacer un milagro y va a hacer que nos podamos reconciliar y podamos seguir adelante. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Así es. Porque Él siempre tiene esa respuesta. Tú tienes que tener bien claro. Dios te está diciendo hoy, en el cielo hay un trono y está ocupado. No es que, mira, Usías murió, pero Dios está vivo. El reinado de Usías terminó, pero el reinado de Dios continúa por los siglos de los siglos. Amén. La voz de Usías se cayó, ya no siguió escuchándose más, pero la voz de Dios se escuchaba clara y fuertemente. Mira lo que dice en el mismo capítulo 6, versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, id bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, la voz de Dios se estaba escuchando clara y fuerte. Por eso cuando vengan tus temores, tú tienes que entender que Dios sigue en el trono, que Dios está ahí. Él es el ser supremo. Aun cuando los gobernantes, aun cuando las organizaciones, aun cuando todo venga y haya un plan orquestado, pero si no contribuye a lograr el propósito de Dios, no va a suceder. Va a suceder cuando hay un plan y se va a orquestar y va a funcionar, porque va a contribuir a que el propósito de Dios se logre. Por eso tú tienes que estar completamente seguro en la soberanía de Dios. Tú tienes que venir y confiar en que Dios tiene el poder para guardarte. Mira lo que significa la palabra soberanía. Significa supervisión y control perfecto que Dios tiene del universo. Él mantiene y gobierna cada elemento. Él está continuamente involucrado con todas las cosas creadas y las dirige para que actúen en una forma que cumplan su propósito divino. O sea, la soberanía de Dios es la que viene y hace que todo contribuya para el objetivo de Dios. Por lo tanto, tú no te tienes por qué preocupar, no tienes por qué venir y tener la actitud que tenía un hombre de Dios que se llamaba Pablo. Pablo era un hombre que que había predicado el evangelio, que había ido por muchos lugares, se conocía todos los puertos del Mediterráneo, pero en cada lugar había tenido problemas, lo habían azotado, le habían dado un montón de azotes, su piel, yo me imagino que estaba bien cicatrizada, había naufragado, había aguantado hambre, y ahora estaba preso no por delincuentes, sino porque él amaba a Dios y entendía, había levantado
un muro firme en su interior, en su fe. Lo había levantado de tal manera que ahora él, a pesar de que estaba preso, y llevó en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Porque él, a pesar de que estaba en esa situación y a pesar de que estaba en una celda esperando la sentencia, porque en el trono en Roma estaba Nerón, y Nerón quería deshacerse de Pablo porque había conseguido agradar a los romanos deshaciéndose de los cristianos, y por eso ahora él tenía el plan de deshacerse de Pablo. Pero Pablo estaba ahí, él no tenía ningún miedo, y entonces estaba ahí esperando eso. Además de eso, las noticias que le llegaban de que las iglesias tenían problemas, los hermanos estaban peleando. Además de eso, habían hermanos que estaban predicando la palabra por dinero y por envidia. Y estaba viendo tantas cosas, pero aún en esa situación, y Pablo aún así, estando en la cárcel, él dijo: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, porque nosotros tenemos que vivir regocijados. Pero recuerda que no es un regocijo libre de problemas, es un regocijarse en el Señor. O sea, porque hay no es un sentimiento, sino una decisión y una confianza extrema en que Dios existe, que Dios está en control y que Dios es bueno. Así es. Entonces, cuando nosotros tenemos esa certeza en nuestro corazón, vamos a estar seguros de que Dios está en el trono y tiene el control de todas las cosas. Así es. Por eso ahora Isaías está pasando por esta situación, pero él está diciéndole: Señor, tú eres el que gobiernas. Ahora él reconoce, porque a pesar de que está en esa circunstancia tan difícil, que Uzías ha muerto, ahora Isaías recibe esa revelación maravillosa en que Dios le dice: yo aún estoy en el trono y aquí voy a estar siempre. Por ello es que nosotros tenemos que responder con una adoración, porque mira lo que hizo Isaías. Dice que por encima de él había, capítulo 6, versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros tenemos que darnos a la tarea de adorar a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis, a pesar de todo. Nosotros tenemos que adorar, debemos adorar a Dios y aprender de ese hombre, Pablo, que a pesar de todas las circunstancias, en sus cartas, y específicamente la carta a los Filipenses, nosotros no vemos ni una palabra de queja ni de temor. Vemos a Pablo seguro, vemos a un Pablo que está seguro de lo que en quien está esperando, está seguro que las circunstancias no lo iban a separar del amor de Dios. Mira, hoy que estamos pasando por esta crisis a nivel mundial, tú no tienes que estar pensando en ¿será que Dios existe? Porque entonces quiere decir que tu fe no ha sido bien cimentada. Tú tienes que estar firme en el Dios Todopoderoso, porque Él sigue en el trono, Él gobierna. Solo tenemos que esperar en Él y tener la firmeza como Job, que dijo: aun cuando Él me matare, en Él esperaré. Porque Dios es bueno, nos ama con amor de padre y Él va a tener el cuidado de nosotros. Es como un papá. Te voy a contar para terminar esta historia. Mira, no es una historia, sino una cuestión para que relacionemos, para que tú puedas entender. Dios como papá viene, y había un hombre que tenía su familia. Tenía un hijo y su esposa, y su hijo tenía 10 años. Su hijo no sabía lo que hacía, pero de pronto él viene, su papá era un doctor afamado que era ortopeda, y venían de todas partes del mundo para que él les hiciera operaciones, pero de pronto su hijo no sabía que su papá hacía tales trabajos. Y un día el muchacho viene y se cae de la escalera y
y estaba a punto de que iba a tener su participación en el baile de verano en la escuela. Y faltaban pocas semanas y ahora él está con el tobillo torcido y de pronto aparece su papá y le dice: ¿qué te pasa? Y él le dice: ay, ¿quién me podrá ayudar? Yo te puedo ayudar. No, tú no me puedes ayudar. ¿Será que voy a estar bien? No, no voy a estar bien. Sí, vas a estar bien, le dice el papá. Y cuando él le dice: mira, ¿será que tú me puedes ayudar? El muchacho le dice: no, tú no me puedes ayudar. Entonces el papá levanta la cabeza y le dice: hijo, yo quiero que tú conozcas lo que yo hago. Mañana quiero llevarte a mi consultorio. Y el próximo día, pues se va a la escuela el muchacho, pasa a su papá por él al mediodía, lo recoge, lo lleva a la clínica y allá están. Y el muchacho ahí llega a la oficina de su papá y ve que hay un montón de diplomas que dicen honorable, excelente, y entonces le dice: y todos esos te los has ganado, sí, le dice, y le muestra un manual de ortopedia y donde estaba el nombre del papá, y le dice: ¿y esto tú lo escribiste? Sí, yo lo escribí. Y en ese momento le entra una llamada y el papá viene y contesta la llamada. Al terminar la llamada dice: prepárense porque vamos al quirófano. Y van al quirófano y allá están y se lleva al muchacho, lo pone en primera fila y ahí está viendo él porque su papá está haciendo una operación para reconstruir un tobillo. Él está reconstruyendo un tobillo. Y el muchacho está observando, asombrado de lo que su papá hace. Y cuando él está observando y el papá está trabajando allá, no pide consejo a ninguno, solo actúa. Y entonces una enfermera se acerca y le dice: tu papá es el mejor. Entonces el muchacho viene y se queda observando nada más. Su papá termina la operación y salen de la clínica y se van rumbo a casa. Y yendo rumbo a casa, de nuevo el muchacho le pregunta: papá, ¿será que voy a estar bien para el baile de verano? Y el papá le dice: vas a estar bien. Y entonces el muchacho sí le cree, porque nuestra percepción de papá, cuando mejora nuestra percepción de papá, va a disminuir nuestra ansiedad. Cuando tú y yo aprendamos quién es Dios realmente, quién es nuestro Padre realmente, entonces vamos a confiar plenamente en Él y vamos a esperar sabiendo que Él puede tomar en sus manos cualquiera que sean nuestros problemas. Yo te quiero decir, muchos de nuestros problemas son solamente tobillos torcidos, pero cuando no podemos ponerlos delante de Dios, se vuelven complicados. Pero si tú vienes y los pones delante de Dios, tú vas a ir a Él y te vas a alegrar en Él. Vas a alegrarte por lo que Él hace. Vas a alegrarte por aquello que Él puede hacer y aun cuando tú no lo puedas hacer. Y vas a empezar a llenar tu mente de Dios y vas a entender que para Él no hay nada, que Él gobierna, que Él siempre está en el trono y que en el cielo hay un trono y está ocupado. Así es que yo te hago la invitación esta tarde para que tú puedas ir a tu papá, a nuestro Padre. Amén. Y que puedas ahí poner todas tus ansiedades, todos tus problemas, todas tus situaciones. Y que vayas a Él y le puedas decir de la siguiente manera: yo quiero hacer esta oración contigo. Padre, esta linda tarde, reconozco que soy un pecador, necesitado de ti, y confío, Señor, y creo que tú puedes, Señor, sacarme adelante en cualquiera que sea mi situación. Tú me puedes proveer, tú me puedes sanar, tú puedes darme libertad y sanidad. Tú puedes, porque tú estás en el trono, tú estás ahí y gobiernas y me amas y eres bueno. Hoy decido recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta linda oración, yo te invito para que tú puedas empezar a leer tu Biblia y a orar. Orar es hablar con Dios, con tu Padre, con ese Padre bueno que gobierna. La Biblia es un manual de manejo de crisis. Aquí cada vez vemos crisis, pero cómo Dios ayudó a cada persona a resolver esas crisis. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús y te felicito por estar viendo este video y que podamos vernos de nuevo en un próximo. Dios te bendiga. Recuerda que no estás solo. Tenemos a un Padre amoroso y que está al cuidado de cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús y hasta luego. Amén. Un abrazo.